Oli, ya volvimos. Ya se resolvió aquí todo el asunto. Todos tranquilos, todo bien. Perdón. Pero, gracias. Se irán dando cuenta que es el mundo de las urgencias. Así funcionan las urgencias. Estás a gusto en tu casita haciendo nada, todo relax, feliz y contento, y de repente ya se cayeron 3 pacientes. Así que, ¿qué se puede hacer? Ahora sí, ya, perdón. Volvemos a nuestra programación habitual. Ahora sí, a lo que quería pasar el día de hoy, ya realmente lo importante, o sea, sí, el saber cómo actúan los medicamentos es importante, pero lo que yo quiero que veamos ahora es cuáles son las familias de medicamentos antibióticos. Me veo bien cachetón, no me gusta aquí, en mi casa no me veo así. Sí, está bien. ¿Cuáles son los diferentes tipos de familias de antibióticos? Estos 8 grupos que yo te puse aquí es la manera más habitual de clasificar a los antibióticos y sobre todo que estas son las clasificaciones más usuales. Esto es lo de todos los días. Esta manera en cómo te organicé los medicamentos, volvemos al punto, estas diapositivas no las bajo de internet, estas diapositivas las hago yo. Te los organicé los medicamentos de los más comunes a los menos comunes. O sea, la gran mayoría de pacientes que tengas con enfermedades infecciosas van a caer en los primeros 3 familias de antibióticos. Está bien curioso, pero te lo juro, casi todos los pacientes que requieren manejo antibiótico van a utilizar o un metalactámico, o un macrólido, o una quinolona. Casi siempre caen en ese rango de medicamentos. Y ya las lincosamidas o las tetraciclinas, pues son familias que se utilizan mucho menos. Te voy a ser bien sincero, a mí me costó mucho trabajo aprenderme qué medicamento correspondía a cada familia de antibióticos. O sea, a mí sí fue algo que tuve que repasar, hasta que mi cerebrito ahora sí asoció las ideas y dijo, ok, ya entiendo cuál es cada uno. Los betalactámicos, los vamos a ver de uno por uno, casi siempre van a incluir a las penicilinas o a sus derivados, o sea, a sus primas, las penicilinas y sus primas. En segundo lugar tenemos a los macrólidos, que los utilizamos mucho cuando la persona es alérgica a la penicilina. Las quinolonas, ahí me gustan mucho las quinolonas porque son antibióticos de amplio espectro. Y las sulfamidas también son de amplio espectro, pero son bacteriostáticos, no destruyen directamente a las bacterias. Entonces, esta clasificación, si la manejas adecuadamente, gracias, es mi madre. Si la manejas adecuadamente, quiere decir que vas a tener un buen conocimiento de antibióticos. Yo me acuerdo algo mucho que decía un maestro era un internista, y él decía, es mejor que conozcas 5 antibióticos, pero te lo sepas bien, a que conozcas los nombres de 50 y que no los sepas utilizar. Entonces, yo te recomiendo, apréndete uno de cada familia y di, mira, este es el de esta familia. ¿Vamos bien? ¿No los he revuelto todavía? Ok. Nuestra primera familia, número 1, los betalactámicos. Los betalactámicos se llaman así porque todos los antibióticos que pertenecen a esta familia tienen un anillo betalactámico, o sea, en su configuración química están formadas por una forma anular. Lo que hacen los betalactámicos es que destruyen la pared celular de las bacterias. Y una de las principales ventajas de este grupo de medicamentos es que son de baja toxicidad. O sea, los medicamentos de esta familia
por lo general se pueden utilizar sin muchos efectos adversos. Entonces, eso te quiere decir que los medicamentos de la familia de los beta-lactámicos son nuestro caballito de batalla. Esto es lo del diario, porque son los medicamentos que tienen menos efectos tóxicos, pero tienen muy buen efecto terapéutico. Los medicamentos beta-lactámicos los clasificamos en dos: las penicilinas y sus primas, las cefalosporinas. Estas dos familias de antibióticos son primos. Otra vez. Lo que quiero que te aprendas de esta diapositiva es que los medicamentos que son beta-lactámicos tienen un anillo en su composición química y esto hace que ellos puedan destruir las paredes de las bacterias. ¿Pero por qué son realmente buenos? Porque estos medicamentos, comparados con otros antibióticos que dañan los oídos, que dañan los riñones, que destruyen cartílagos, estos antibióticos tienen muy baja toxicidad. Por lo tanto, yo te podría decir que el 75% de las recetas incluyen beta-lactámicos. Es más, si tú le preguntas a una persona por un antibiótico, lo más probable es que el antibiótico que conozca sea un beta-lactámico. Porque estos nombres a todo mundo nos suenan. O sea, ¿a quién no le suena el nombre de ampicilina? Yo tengo un tío que le da ampicilina a los pollos para que no se mueran. O sea, hasta los animales les dan la misma ampicilina, que es un beta-lactámico, es una penicilina. Entonces, esta familia de medicamentos nunca se te puede olvidar. Definitivamente esta es una de las que tienes que tener mejor grabadas. A lo mejor en esta diapositiva, de la 5 a la 8, bueno, pues a lo mejor tal vez no las vas a ocupar, pero de la 1 a la 4, esas definitivamente las tenemos que tener bien memorizadas, porque esas son las del diario. Es más, no me voy muy lejos. Ahorita que acabo de suturar a la señora, le dejé una penicilina y una cefalosporina. Así, nada más, sin irnos muy lejos. Le dejé ceftriaxona, que es una cefalosporina, y le dejé dicloxacilina, que es una penicilina. Estoy comprobando perfectamente el punto que te estoy diciendo. O sea, al final de cuentas, estos son los antibióticos que más vamos a utilizar. Las penicilinas y las cefalosporinas son primas y por lo tanto hay un 10% de probabilidad de que haya reacciones cruzadas. Quiere decir que si tu paciente es alérgico a la penicilina, tiene un 10% de probabilidad de ser alérgico a la ceftriaxona. Eso es lo que te quiero decir. 10%. ¿Es una garantía? No, no es una garantía, pero pudiera ser. Hay que tenerlo en la mente. Dime, Michelle. Tengo una duda de la clase anterior. Nos había comentado que se confundía mucho con los dos medicamentos de la doxiciclina y la nicloxicina, creo que se llamaba. Dicloxacilina. Y esta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos medicamentos? Porque la dicloxacilina es un derivado de la penicilina y la doxiciclina es una tetraciclina. Son antibióticos con espectro. Es más, la penicilina es para infecciones respiratorias, la doxiciclina sirve muchísimo para enfermedades de transmisión sexual. O sea, hasta su espectro antibiótico es bien separado una cosa de la otra. Entonces, imagínate, si yo le doy doxiciclina a un paciente que tiene sífilis, porque a cada ratito receto eso para sífilis, sí hay sífilis, aunque uno no crea, yo le doy doxiciclina. Pero si van a la farmacia y les dan dicloxacilina, no se curan los pacientes. No, definitivamente no, porque la penicilina sirve para la piel, la dicloxacilina, perdón. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, sí me expliqué con esto de que las penicilinas y las cefalosporinas son primas, ¿verdad? Tienes un poquito de riesgo de que pueda hacer reacción entre ellas. Entonces, si tu paciente es alérgico a la penicilina, ya, no sé, somos tan paranoicos que evitamos darte una cefalosporina. Si tenemos otras 6 familias de antibióticos, ¿por qué irnos a la que tiene un 10% de riesgo de que te haga reacción? Mejor la evitamos. Las penicilinas, te las presento. Siempre en todas las diapositivas hasta arriba te pongo cuáles son los miembros de esa familia. Tenemos, primero que nada, a la penicilina procaínica.
Esta es la más común, la que todo el mundo conoce, es la que le decimos penicilina de 800,000 unidades. ¿La has escuchado? Aquí tengo unas cajitas, por cierto. Esta es la más común, te lo juro que la penicilina de 800,000 unidades y de 400,000 unidades, si es para niños, es lo que, yo creo que de antibiótico lo que más se receta. A diferencia de otros medicamentos, la penicilina, si te fijas, se mide en unidades internacionales, dice UI. Entonces tú dices, penicilina 1.200.000, pero 1.200.000 ¿qué? Nada, unidades internacionales. ¿Y qué es una unidad internacional? Es una medida en la que se pusieron de acuerdo, pero no son gramos, ni mililitros, ni nada. Se llama UI porque son unidades internacionales. Tenemos también la amoxicilina, otro clasicazo de los antibióticos. La amoxicilina, por lo general, se va a combinar con otro medicamento. ¿Con qué se combina la amoxicilina? ¿Con qué la suelen combinar? Con un AINES. No, pero la amoxicilina viene combinada con otra cosa. Ácido carboxílico. Clavulánico. Entonces, Calmina. amoxicilina se combina con ácido clavulánico para disminuir la probabilidad de resistencia de las bacterias, para ser más efectiva. O sea, hay amoxicilina sola y amoxicilina con ácido clavulánico. Y la que viene con ácido clavulánico es más efectiva que la pura amoxicilina. Entonces, ya llevamos dos. Nuestras penicilinas inyectadas y la amoxicilina. Van dos. Otro medicamento de esa familia es la ampicilina. Que la ampicilina, pues yo creo que es uno de los más comunes, es uno de los más conocidos. Todo mundo ha utilizado ampicilina alguna vez en su vida. Pero si yo tuviera que escoger entre amoxicilina y ampicilina, 1000 veces yo le voy a la amoxicilina, porque al estar combinada con ácido clavulánico, hace que las bacterias sean mucho más sensibles a la acción del medicamento. ¿Sí me explico? Entonces, yo no soy tan fan de la ampicilina, la verdad. No es que no funcione, pero si tengo que escoger un derivado de la penicilina, yo prefiero darte amoxicilina con ácido clavulánico, que es para bacterias que son resistentes, y eso me da como más tranquilidad de que tu cuerpo lo va a tolerar bien. Y el cuarto medicamento de la familia de las penicilinas es la dicloxacilina, que la dicloxacilina tiene un mayor espectro para infecciones de la piel. Yo te comentaba, de todos los antibióticos, los derivados de la penicilina son de los mejor tolerados. Entonces, la mayoría de las personas a las que tú les apliques penicilina no les causan efectos negativos. Al gran porcentaje de personas a las que les inyectas estos antibióticos se sienten muy bien. Entonces, la ventaja que tienen las penicilinas es que las encontramos vía oral, intramusculares o intravenosas. Entonces, como grupo de antibióticos, tiene todo lo deseable. Son efectivas, son útiles, son accesibles y sobre todo, te puedo decir que las penicilinas son baratas. O sea, comparado con otros antibióticos que son carísimos, en general te puedo decir que las penicilinas son de fácil acceso y son económicas. Las penicilinas van a causar alergia en el 5% de la población. O sea, de los 100 millones de mexicanos que tenemos, 5 millones probablemente son alérgicos a la penicilina. Pero 95 millones no son, entonces se balancea una cosa con la otra. El principal rango de acción de las penicilinas son las infecciones de vías respiratorias. Y esto es bien lógico, o sea, ve cualquier receta que te hayan dado en la vida y vas a ver que si andabas malo de la garganta, si traías moco verde, si traías flemas en los pulmones, probablemente te dieron una penicilina o alguno de sus derivados, porque ese es su principal rango de acción. Entonces, para infecciones de vías respiratorias, la penicilina funciona muy bien, aunque también se puede utilizar en enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, para pacientes con gonorrea también les funciona bien, o para pacientes con algunas infecciones de vías urinarias que sean leves. ¿Cuál es el problema de la penicilina entonces? ¿Por qué no es la que usamos siempre? Porque hay muchas bacterias que son resistentes a la penicilina. Como son las primeras, son las más viejitas, son las originales de todos los antibióticos, entonces estas penicilinas son las que tienen más resistencias.
Entonces, es la más probable en la que a lo mejor no te funciona. ¿Sí me explico? O sea, como son las más viejitas y como son las más utilizadas, es la más probable a la que las bacterias que tiene tu organismo sean más resistentes. Y a lo mejor la que tal vez no te funciona tanto. Pero fuera de eso son muy buenas las penicilinas. Yo cuando trabajaba en urgencias, yo creo que de 10 pacientes a 7 les daba penicilinas. Así de plano. Es la proporción increíblemente alta. ¿Vamos bien? Sí. Para los niños, las penicilinas son en jarabe o en inyecciones. Para los adultos son en tabletas, dependiendo pues, del peso del paciente. ¿Sale? Con las penicilinas no hay problema, son 4. Benzilpenicilina o penicilina inyectable, amoxicilina, ampicilina, dicloxacilina. Y acuérdate, si tu paciente es alérgico a la penicilina, también es alérgico a la amoxicilina, y también es alérgico a la ampicilina, y también es alérgico a la dicloxacilina. No se le pueden aplicar. ¿Sí? ¿Con eso estamos bien? ¿Sí? Si terminamos hoy, mañana nuestro último tema del curso es antihistamínicos. Vamos a ver medicamentos que evitan reacciones alérgicas. Ese es el último que veremos. Nuestra segunda familia. La segunda familia se llaman cefalosporinas. ¿Qué son las cefalosporinas? Las cefalosporinas son las primas de las penicilinas. Este tipo de antibióticos va a actuar contra la membrana de las bacterias. Y la manera más sencilla en la que vas a reconocer a una cefalosporina es que todos los miembros de su familia empiezan con cef. Cef algo. Entonces, por eso tenemos el cefaclor, la ceftriaxona, la cefixima, la cefotaxima, la cefepima, porque todas empiezan con cef. Así como los derivados de la penicilina, todos terminan en ina, penicilina, amoxicilina, ampicilina, dicloxacilina, en este caso todas empiezan con cef. Siempre, siempre, siempre que tú veas que un medicamento se le está dando a un paciente y ese medicamento empieza con cef, es una cefalosporina. ¿De qué generación? Ah, bueno, pues eso ya lo veremos. ¿Por qué? Porque cronológicamente y dependiendo del espectro de acción, las cefalosporinas se clasifican en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las cefalosporinas de primera generación son las que tienen ¿MBI? Sí, un MBI, y eso hay que dejársela para 6 horas. Por favor. Entonces, las cefalosporinas de primera generación son las primeras que se diseñaron, son las primeras que se descubrieron y también que tienen un espectro de acción más pequeño, más estrecho. Sus utilidades son un poquito menores al resto de las cefalexinas, de las cefalosporinas, perdón. Casi siempre, cuando tú veas una cefalosporina de primera generación, vas a ver cefalexina. Esa es la más común, es la que hay aquí. Hay muchísimas más cefalosporinas que las que yo te puse aquí, pero yo traté de ponerte las que se usan en México, porque hay muchas otras cefalosporinas que no se usan en nuestro país. Por eso es que ni siquiera te las pongo, porque no las vas a encontrar de todas maneras. Yo aquí en esta diapositiva te puse específicamente las que son más conocidas. ¿Para qué te recomendaría yo una cefalosporina de primera generación? Pues para alguna infección de la piel o la amoxicilina con ácido clavulónico para las muelas sí funciona, para las caries más que nada. No para el dolor, sino para la caries sí funciona. Entonces, las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina, sirven sobre todo para infecciones de la piel o infecciones respiratorias que no sean complicadas. Yo hago el chiste con mis amigos que la cefalexina es para cuando no tienes nada. Como no me gusta a mí como antibiótico la cefalexina, no se me hace buen antibiótico, entonces cuando el paciente no tiene nada le doy cefalexina, así como que, bueno, nada más ahí para matar las poquitas bacterias que le quedan. Las cefalosporinas de segunda generación van a incluir al cefaclor y a la cefuroxima. Estas ya tienen mayor utilidad. ¿Por qué? Porque son muy útiles para el tracto respiratorio, para infecciones del tracto respiratorio. Entonces, si estamos hablando de niños con bronquitis, con traqueitis, con neumonía, que ya estamos hablando ahora sí de una infección bacteriana que es más complicada,
yo sí confío mucho más en una cefalosporina de segunda generación que en una de primera. Entonces, ahora sí ya estamos hablando de medicamentos que sí son más efectivos. Y a nivel hospitalario, esto sí se utiliza mucho, la cefalosporina de segunda generación. Y llegamos a la panacea, así como el milagro que Dios nos entregó en estos tiempos, que son las cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas de tercera generación están encabezadas por la bendita ceftriaxona. Yo no sé qué haría el sistema de salud sin la ceftriaxona, porque aquí la gente da ceftriaxona para todo, ¿eh? Ceftriaxona para las anginas, ceftriaxona para la neumonía, ceftriaxona para el dolor de muelas, ceftriaxona para lo borracho del marido, yo no sé, para todo le quieren dar ceftriaxona. ¿Es buena? Buenísima. Como antibiótico de amplio espectro es extremadamente útil. Entonces, como la ceftriaxona es de amplio espectro, tú le metes, tú le aplicas ámpulas de ceftriaxona al paciente y si la infección es respiratoria, urinaria, cardíaca, meningea, de la piel, de donde tú quieras, es muy probable que le vaya a funcionar. Entonces, ¿cuál es el problema de la ceftriaxona? Que se la ponemos a todo mundo. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Puede crear resistencia bacteriana. Exactamente, que las bacterias cada vez son más resistentes a la ceftriaxona. Cuando la descubrieron, no manches, ya pegábamos de brincos de decir, todo se cura con la ceftriaxona. Y ahora ya le empiezas a meter ámpulas de ceftriaxona al paciente y ya no siempre se cura. Y dices, oh my God, resistencia antibiótica. Ese es el problema, eso es lo que nos estresa de estos medicamentos. Pero en general, o sea, si se usa de manera correcta, te voy a decir que es muy, muy buen antibiótico. Entonces, ¿qué te dije hace ratito? ¿Qué le acabo de dejar a la señora que se abrió la cabeza? Le dejé ceftriaxona por el miedo de la contaminación, porque la herida estaba abierta, estaba expuesta, casi llegaba al cráneo, los músculos, o sea, estaba muy aparatosa. Aparte el procedimiento, pues obviamente como es de urgencias, no es completamente antiséptico como debería. Entonces a mí me da miedo que a lo mejor si tocamos las llaves, si tocamos en la botella de isodine y luego tocamos a la paciente, la pudimos haber contaminado. Entonces, ¿por qué inicialmente le dejo un antibiótico más fuerte y más efectivo? Porque quiero que el efecto sea pronto, rápido y elimine todo tipo de bacterias. Y ya para después le dejo dicloxacilina, que es un antibiótico que funciona bien para infecciones de la piel. ¿Sí me explico por qué este doble esquema de antibióticos? ¿Sí me explico por qué es útil? Entonces, esta combinación es algo típico que solemos utilizar para los pacientes para asegurar que se recuperen bien. Entonces, las cefalosporinas de tercera generación son extremadamente útiles y yo estoy muy seguro que tú te vas a dar cuenta de qué es de lo que más se utiliza. O sea, nos encanta recetar ceftriaxona para todo, hasta para infecciones urinarias, para mujeres parturientas, para pacientes que tienen apendicitis. Es de lo más usual, de lo que más utilizamos, porque es muy buen antibiótico. Las cefalosporinas de cuarta generación incluyen, por ejemplo, el cefepime, que el cefepime es un antibiótico que funciona para infecciones del sistema nervioso central. Entonces, si tú tienes, ¿cómo le llamarías a esta infección del sistema nervioso central a nivel encefálico? Infección del sistema nervioso central a nivel encefálico. ¿Qué se infecta por ahí, por esa zona? Las meninges. Las meninges. Entonces, ¿tendría sentido que te dijera que el cefepime funciona para meningitis? Sí. Para eso es muy útil. ¿Vale? Entonces, lo que sí te recomiendo, aunque las cefalosporinas son muy buenas, yo sí te recomiendo que tengamos mucha precaución con no dárselo a todos los pacientes, solamente a pacientes que realmente lo ameriten. Si la infección es leve, mejor recae en las penicilinas, pero ya si tú ves que es una infección un poquito más complicada, pues ahora sí ya le podríamos dejar la chamba a la ceftriaxona. Pero obviamente, pues, se valora dependiendo de cada paciente. Hay cefalosporinas orales, pero casi esta familia es para vía parenteral.
Es lo que más comúnmente te vas a encontrar. ¿Vamos bien? ¿Tienen duda con las penicilinas y cefalosporinas? Estas, otra vez, yo les pondría particular atención porque prácticamente tu aplicación de las áreas de la salud va a ser para una de estas dos familias. Esto es lo de diario, 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 diario. O sea, yo creo que en el hospital, en un turno en urgencias, te gastas unas 50 ámpulas de entre penicilinas y cefalosporinas por turno, por turno, por turno, uno tras otro, tras otro. Esto no para, en comparación a otros antibióticos que se usan mucho menos. Vamos bien entonces. ¿Sí? Es que me estresan, normalmente me preguntan mucho, entonces si no me preguntan algo anda mal con ustedes. Como que no me estoy explicando, siento que no me estoy explicando bien, por eso les pregunto. Es que ahora somos muy poquitos, maestro. Ando tomando notas también. Ah, ok. Somos los mismos que ayer, nada más nos faltó uno. Ok, pero sí me voy explicando, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ya con esto, si las penicilinas eran el 75% de los pacientes, yo creo que con las cefalosporinas ya completamos un 87% de los pacientes. O sea, ya con eso estamos hablando casi del 90% de los antibióticos que utilizamos. ¿Qué sigue entonces? Te hago una pregunta bien sencillita. Ya habíamos quedado perfectamente en que hay un 5% de población que es alérgica a la penicilina. Y de estas personas que son alérgicas a la penicilina, hay un 10% que también son alérgicas a las cefalosporinas. Ajá. Y si yo soy una de esas personas, ¿qué? ¿Usar macrólidos? Usar macrólidos, exactamente. Entonces, aquí lo que sigue es que si tu paciente es alérgico a la penicilina y también a las cefalosporinas, tenemos un plan B. A este plan B usualmente le llamamos macrólidos. ¿Qué son los macrólidos? Los macrólidos son 3 medicamentos nada más, que son la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina. Todas terminan en micina. Entonces, estos antibióticos prácticamente su espectro es similar al de la penicilina, solamente que los macrólidos también funcionan bien para infecciones intestinales, cosa que la penicilina no funciona muy bien. O sea, no es tan común que tomes ampicilina para la diarrea. Funciona, pero no es tan efectiva. Entonces, los macrólidos sí son funcionales. Entonces, ¿para qué nos sirven los macrólidos? Nos sirven específicamente en pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Alguien es alérgico a la penicilina aquí? Sí, ¿Carla? ¿Tú eres alérgica? sí. ¿Te han dado eritromicina o claritromicina? A veces pues no me podían dar medicamentos y a veces como me dan puro paracetamol porque no había tanto. ¿Pero sí te los han dado alguna vez? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ahorita que venga Marely, la enfermera, le vamos a preguntar por qué su hijo es alérgico a la penicilina. Entonces le vamos a preguntar por qué otro antibiótico le cambiaron cuando antier que tuvo infección su niño. A ver qué nos dice. ¿Sale? Entonces, piensa en los macrólidos como el plan B para las penicilinas. Si por alguna extraña razón yo no te puedo dejar una penicilina, entonces te daré un macrólido. Ya quedamos. Eres alérgica a la penicilina, eres alérgica a la ceftriaxona, entonces estos medicamentos yo no los puedo utilizar. Por lo tanto, mi cerebro inmediatamente pasa al plan B y el plan B son los macrólidos. Entonces, aquí lo que vamos a observar es que su espectro de acción es similar al de las penicilinas, pero también le agregamos que es medio útil para las infecciones intestinales. Estas presentaciones casi siempre se van a administrar por vía oral. Todos estos tienen presentación oral. Entonces hay pastillas de eritromicina, de claritromicina y de acitromicina. La acitromicina, no sé, es como una lucha que tengo con este medicamento porque es muy bueno, pero lo raro que tiene la acitromicina es que se toma una vez al día por 3 días nada más. Su vida media es larga.
Entonces la gente como que no le hace mucha confianza. Porque dice, oiga, ¿nomás una pastilla al día? Sí, nomás una pastilla al día. ¿Y 3 días nada más? Sí, 3 días nada más. Entonces, la ventaja de la citromicina es que su cantidad de tomas está muy disminuida. 3 pastillitas nada más y funciona bien. Entonces, la ventaja de los macrólidos es que por lo general no tienen efectos secundarios graves y sobre todo es raro que una persona tenga reacción alérgica a uno de sus medicamentos. ¿Vamos bien? Entonces, suena feo, yo a los macrólidos les digo el plan B, porque es en caso de que no, otra vez, si no, 87% de los pacientes que no pueden usar penicilinas o cefalosporinas, agrega el otro 3% que son los que tienen que usar macrólidos. O sea, los pacientes que son alérgicos o intolerantes a las otras dos. ¿Todo bien? Son como los corticoides, más o menos, ¿verdad? Ajá, como los corticoides para los AINES, exactamente. Yo, Ok. y fíjate, yo tengo rato, tengo rato que no le doy ningún macrólido a los pacientes, porque tengo rato que no me tocan pacientes alérgicos a la penicilina. Pero justamente la paciente que ingresó ayer aquí al asilo es alérgica a la penicilina. Por lo tanto, si se llega a poner malita, le voy a dar un macrólido. Desde ahorita ya estoy planeando qué voy a hacer con ella en caso de que se enferme. Pero este es un mapa mental que tenemos, ¿sí me explico? O sea, tú desde que tu tía sabes que es alérgica a la penicilina, quítate las primeras 2 familias de la cabeza y pásate a esta. Sencillito. Dime, Mónica. Por lo mismo de que los macrólidos, a ver, si tienes una persona con infección intestinal, lo que van a utilizar son de tercera generación directamente. No, habitualmente nunca se piensan los macrólidos, a pesar de que tengan esa otra acción que no tienen las penicilinas. Lo que pasa es que para infecciones intestinales, ninguna de las que hemos mencionado es la primera opción. Ese es el problema. Ahora sí. Para infecciones intestinales, tu primera opción son las sulfas o las quinolonas, que son las que siguen. Ah, muy bien. Gracias, O sea que, profe. ahí vamos, para allá vamos. ¿Todo bien hasta aquí? Estos test que hemos visto son para como infecciones respiratorias o de la piel, ¿no? Hasta ahorita, prácticamente aquí nos movemos, o sea, apenas con los macrólidos empezamos a viajar un poquito para las infecciones intestinales. Pero ahorita prácticamente quitando la cefalosporina de tercera, prácticamente vamos a infecciones respiratorias. Dime, Agripina. Entonces, según lo que estoy entendiendo, es que hay ciertos antibióticos para ciertos Infecciones. padecimientos o enfermedades, Sí. infecciones. Y es que, conste, siempre te vas por orden, ¿eh? Siempre, o sea, nosotros como practicantes de la salud tenemos que a fuerzas ir por escalones. Entonces, ok, traigo una infección de las amígdalas. ¿Cuál es mi primera opción? Una penicilina. A fuerzas, por ahí empezamos. ¿Por qué? Porque sabemos que son útiles, son efectivas y son las más funcionales. Ok, quiero algo más fuerte que una penicilina. Ok, dale una cefalosporina. Oye, pero es que mi paciente es alérgico a esas dos. Ah, bueno, pues dale un macrólido. ¿Sí me explico? Pero fíjate cómo vamos de escalón en escalón. Sí, pero siempre empezamos por el escalón de abajo. Siempre. Por eso, otra vez, el 75% de los pacientes recaen en la penicilina o en los derivados de la penicilina. Entonces, maestro, aquí no aplica como lo que decíamos ayer, lo que yo comentaba de que hay médicos que van probando si funciona o no. Aquí no aplica eso. Es que ese es el punto. O sea, el buen practicante de la salud a la primera latina. Bueno, a la primera sabe más bien. ¿Se me explicó? Porque, ok, tú ponme una situación de un paciente, o sea, hazme esta pregunta. Con esta señora que se acaba de abrir la cabeza, a la primera yo no tengo opciones para decir, ¿sabes qué? Le vamos a dar amoxicilina en jarabe a ver si no se infecta. No, aquí le aventamos una bomba específica para atacar lo que tiene y que no haya segundo round, sino que a la primera ataquemos correctamente.
Por lo tanto, si yo soy un médico que no sé utilizar antibióticos, pues se me mueren los pacientes, que era lo que te platicaba. ¿Sí me explico? O sea, tan sencillo. Si yo sé que el paciente es alérgico a la penicilina y le doy amoxicilina, lo mandas a un choque anafiláctico directamente, o sea, se muere por la alergia. ¿Sí? Imagínate, si esta que se abrió la cabeza hubiera sido la paciente que ingresó ayer, que es alérgica a la penicilina, yo le di doble. Le di una penicilina y una cefalosporina. Si ese manejo lo hubiera utilizado en la paciente que es alérgica a la penicilina, ya estuviera muerta. Entonces, como no voy a poder utilizar esos dos, mi mente tendría que brincar a las siguientes familias. ¿Qué le voy a dar? ¿Sí me voy explicando más o menos? Sí, gracias. Dime, Alexis. Lo que está haciendo entonces es prevenir la acumulación de bacterias. O sea, lo que usted no va a hacer es esperar a que ya tenga la infección la paciente para recetarle un antibiótico, sino que usted está empezando por lo más bajito para que no se vayan acumulando y no hagan esa colonia. Sí, o sea, la estamos impregnando de antibióticos, le estamos llenando de antibiótico antes de que se infecte, para evitar las complicaciones. Imagínate que se le infecte, trae así la herida, casi toda la cabeza. Imagínate esperar a que se le infecte. No, pues no. Desde ahorita ya se le dio tratamiento. La siguiente familia, no sé, para mí son como mis consentidos. A mí me caen re bien, son mis brothers, son mis panas, son mi as bajo la manga. A mí me encantan esta familia de antibióticos. Son las quinolonas. Las quinolonas todas terminan en ino. Las quinolonas son una familia de medicamentos de amplio espectro y van a inhibir la reproducción bacteriana para que el cuerpo las pueda eliminar. Las quinolonas son bien toleradas, pero es bien chistoso porque hay personas a las que las quinolonas les generan mucha acidez estomacal y mucha gastritis. Hay personas que el ciprofloxacino les da gastritis inmediatamente. A mí no, a mí me cae muy bien. Por eso a lo mejor son mis VIP. Estos medicamentos, a lo mejor no todos te van a sonar mucho, pero el que estoy seguro que alguna vez has escuchado es el ciprofloxacino. ¿Le suena el ciprofloxacino? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la ventaja de estos medicamentos, ahora sí, Uriel, estamos viajando a antibióticos de amplio espectro. Para mí, cuando un paciente tiene una infección digestiva o urinaria, esta es mi primera lección. Y tú pregúntate, cuando tuve infección urinaria o cuando tuve infección intestinal, ¿qué antibiótico me dieron? Y casi por probabilidad te dieron una quinolona. Estoy muy seguro que te dieron una quinolona. Entonces, todos sus nombres se parecen bastante, menos el ácido nalidíxico. Ahí como que nada más viendo a arruinar el nombre familiar. Todos los demás se llaman muy parecidos. Entonces, primero tenemos el ciprofloxacino, que no sé, yo no sé qué haría yo sin ciprofloxacino. A mí me cae muy bien. Como antibiótico urinario, digestivo es excelente y a mis pacientes les ha ido muy bien. Y como no se usa tanto, la resistencia bacteriana es mucho menor, porque es más raro que te encuentres pacientes resistentes al ciprofloxacino, porque se receta menos. Pero si mi paciente no le funciona bien el ciprofloxacino, yo me voy a sus hermanos, que son el ofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. El moxifloxacino para infecciones respiratorias es buenísimo, para la neumonía nadie da moxifloxacino y las infecciones respiratorias reaccionan muy bien ante este antibiótico. Y el norfloxacino. Así como suenan, están medio raros, pero fíjate que todos tienen la misma terminación. ¿Sí? ¿No son muy caros, maestro? Aquí ya vamos incrementando el precio. Por ejemplo, el cipro, si una ámpula de penicilina te costaba 14 pesos, el cipro ya cuesta 70. Así de precio barato, pero caro ya lo puedes comprar en 300 pesos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, también el precio de los medicamentos es un factor que tenemos que tener en consideración, pero otra vez, si nos vamos por orden, ¿cuáles son baratos? Los betalactámicos. ¿Cuáles son caros? Pues vete para acá abajo. Entonces, por eso están ordenaditos los medicamentos, porque también, desgraciadamente, nos fijamos en la economía de los pacientes. Y dices, oye, es que cada ámpula de moxifloxacino intravenoso cuesta 600 pesos. Bueno, pues déjale el levofloxacino tomado. ¿Sí? O sea,
Obviamente yo te platico un mundo utópico donde la farmacia está atascada de medicamentos y que tenemos de todo. Pero llegas al ISSSTE, ¿qué hay? Ampicilina, trimetoprim y cefalexina. Y resuelve a todos los pacientes con esos 3 antibióticos. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Es más, yo a veces en la casa nada más tengo unas pastillas ahí de eritromicina. Y me pongo a pensar, ¿me servirá para lo que traigo? Pues a lo mejor sí, va. Pero uno ya sabe, pues.